Ok, entonces estamos en el 22. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo debe actuar la gente recta en tiempos difíciles? ¿Ok? Si una persona tiene bitajón, ¿cómo va a reaccionar a los retos? ¿No? Hay algo muy lindo que escribí hoy en el email que mando semanal, no sé si lo vieron, en inglés, sobre la clase de bitajón de inglés de la semana pasada, la de los jueves, que estábamos leyendo un versículo del Teilim donde decía que el rey David dice que la persona con bitajón es como Harzion. Entonces, Rashi explica y explica a este rabino que escribió este otro libro, que se lo deben buscar, es muy bueno, A Daily Dose of Pesukim V'Bitachon. ¿Por qué David Amelech habla de una montaña y la montaña Zion, ¿no? Entonces, dice que una montaña es la esencia de la montaña es que es invencible, o sea, fue creada así en la creación, no importa lo que pase, aunque tenga una avalancha, aunque haya, la montaña va a seguir siendo montaña. Y mismo, estaba pensando cuando escribí hoy el email, mismo vemos en la parashá de ahorita, de Noah, o sea, las montañas siguieron siendo montañas, estaban así que Noah estaba, que la teiba, ¿cómo se llama? El arca estaba encima de las El arca. montañas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una montaña es de cierta manera una creación invencible. Entonces David Amelech está diciendo que una montaña, una persona con bitajón, ante los retos, de la misma manera que la montaña puede tener retos, puede haber una avalancha, puede haber ¿cómo se llama? Una mabul, un Diluvio. diluvio, va a seguir siendo montaña. La persona con bitajón en su esencia es invencible. Y no importa lo que pase, va a ser como rock solid, va a estar sólida como una montaña. Y entonces explica que también tenemos que saber que no solamente como una montaña, porque David Amelech no dijo que la persona con bitajón es como una montaña. David Amelech fue muy específico y dijo como qué montaña. Entonces, ¿cuál es la montaña? Dice que cuando estamos hablando de Har Zion, obviamente estamos hablando de Jerusalén y obviamente estamos hablando del Temple Mount, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que ese lugar, primero que nada, es el origen, Jerusalén es el origen de la creación, el Temple Mount, donde estaba el Bet HaMikdash, es el origen de toda la creación. Entonces estamos hablando de la montaña original, la más montaña de todas las montañas. Y no solamente eso, sino que nosotros sabemos que esa es la montaña donde la Shejinah habitaba de manera revelada. Ahí es donde está la presencia divina. Sion es una parte que se extiende en referencia en la Torah y o sea, es como que es la parte de City of David, o sea, es la parte de la original de David Amelech, pero toda esa parte, incluyendo donde está el Bet HaMikdash, todo se considera Zion, todo se considera, ¿me entiendes? Básicamente, Har Zion es donde estaba la ciudad de David, que fue la original donde David empezó, ¿no? ¿Ok? Pero sabemos que el Bet HaMikdash es una extensión de todo eso, ¿ok? Entonces, estamos hablando de Jerusalén. Luego de Jerusalén, específicamente tenemos el Temple Mount, ¿no? Donde está el templo. ¿Y qué pasa en ese templo? Vive la Shejinah. La Shejinah está ahí, la presencia divina. Y aunque no haya templo hoy día, sabemos que Kedusha los asa min coma. La Kedusha no se mueve de su lugar. Por eso es que hoy día nosotros vamos al cótel y nos estremecemos, porque sentimos algo. No hay una persona que no sienta, hay algo ahí. Hay algo ahí. ¿Qué Sí. hay? Hay Shejinah, como el Betamigdash, evidentemente, si no estuviéramos con Mesías, ¿no? Pero está ahí. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros como montañas, no solamente es que somos invencibles, sino que la Shejinah está con nosotros. La persona con bitajón, no solamente es que uno es fuerte e invencible, sino que Hashem siempre está con la persona. De la misma manera que Hashem siempre está en Har Zion, Hashem siempre está en ese lugar, ¿ok? Hashem siempre está en Jerusalén, eso nunca se va a ir, ¿ok? Entonces, es una lección muy linda. ¿Por qué me acordé? Porque vamos a hablar de cómo debe actuar la persona en tiempos difíciles. Nosotros debemos saber, y una mujer en la clase dijo algo muy lindo, dijo, wow, tú sabes que yo siempre, la imagen que yo traigo a mi cabeza de bitajón, cuando necesito como, like access, hemos hablado que hay gente que se imagina como flotando y que el agua lo carga, no sé qué. Ella dijo, yo siempre me imagino que yo estoy encima de una montaña y los rayos, pues estoy parada en una montaña y los rayos del sol me están, ¿no? Tocando. Y ahora me di cuenta que esto es incluso mejor. No es que yo estoy parada en una montaña, es que yo soy la montaña
y los rayos de luz que Hashem está conmigo tocándome, ¿no? Es beautiful. Qué lindo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. El Beit HaLevi presenta ahora una lista de cosas que una persona debe hacer cuando se encuentra en apuros. Lo siguiente es una pauta para la persona recta cuando se enfrente a alguna angustia, Dios no lo quiera, o a la escasez de sustento. No debe aumentar su ishtadlut, no debe aumentar su esfuerzo. La tendencia natural del ser humano es, bueno, voy a llamar más clientes, bueno, voy a no sé qué, no, voy a trabajar más horas, no, no, voy a quedarme más tiempo en la oficina, ¿no? Y aquí está diciendo, la persona con bitajón, la reacción de esa persona no es aumentar más horas en la oficina. ¿Qué dice la nota? 91. Un esfuerzo adecuado siempre es necesario, pero añadir un exceso de ishtadlut es, como hemos explicado, erróneo y perjudicial. Y esto ha venido en los capítulos anteriores, ¿no? Más bien, ¿qué es lo que hace la persona? Debe examinar sus actos indebidos que le han provocado esta situación. O sea, cuando uno tiene un reto, es un wake-up call, es una llamada de Hashem, no como un castigo, sino como una llamada, hey, Despertar. knock, knock, acércate, ¿no? Entonces, por eso, y venimos de un mes donde tuvimos tiempo de como que pensar en nuestra relación con Hashem y decir, ¿sabes qué? Y no, ¿en qué puedo mejorar? ¿No? Eso es parte de la reflexión de Elul, la parte de la reflexión de los primeros días del año antes de Kippur, ¿no? Estamos pensando, ok, ¿dónde tengo que rectificar? Bueno, lo mismo pasa cuando estamos en un aprieto. La gente, en vez de mirar para afuera, en verdad tiene que mirar para adentro. ¿Qué es lo que Hashem quiere que yo aprenda aquí? Y me pasó el otro día, cuando escribí el email, lo dije en el email. Yo me puse muy nerviosa, no sé por qué me entró, me puse nerviosa, no había dormido, los niños se iban, no sé qué, no sé cuándo. Y en vez, gracias a Dios, tuve no siempre la tengo, pero tuve la presencia de mente de, en vez de meterme al internet o meterme al Instagram o perder el tiempo, ¿sabes? Tú sabes que uno hace cosas para numb yourself, you know what I mean? Dije, Ujú. ¿sabes qué? Voy a abrir el Teilim. Voy a abrir el Teilim. Y me senté, yo tengo muchos Teilim que tengo que decir tengo dos que tengo que decir todos los días para vamos a decirlo ahora, Refuah Shlema. Esta clase es para el Refuah Shlema de Rafael Naftali Ben Hanatzibia. Yo tengo los Teilim que digo para él, tengo los Teilim que digo para mis hijos, tengo los Teilim que digo para fulano, mengano, ok, tengo toda la lista. Pero yo agarré y empecé, y además tengo los Teilim del día. Entonces yo dije, ok, voy a empezar por los del día y después voy con la familia, todos los que, ok. Entonces yo empiezo y me doy cuenta que el Teilim de ese día, uno de los Teilim del día, era 27 de Tishrei, era el 125, que el versículo primero del 125 es ese versículo que les acabo de contar, que a David Amelech nos compara con Hatzion. Y yo de Wow. repente estoy leyendo dos Teilim y llego a ese 125 y iba a seguir leyendo como leo todo, sin darme cuenta que estoy leyendo, pero como yo había dado la clase, es como que me saltaron las palabras así, como que, wow, ¿me entiendes? Como que yo, ya va, pero yo sé lo que quiere decir esto. Y de repente me acordé todo lo que discutimos en la clase y dije como que, wow, mira el regalo que Hashem me dio. ¿Me Ujú. entiendes? Algo le pasa, una preocupación. En vez de estar buscando tonterías, esfuerzo en vano, hay que meterse, como dice ahora, esto es la parashá de ahora, justo. La parashá de ahora es el arca. ¿Qué es el arca? El arca, dice Hasidut, que es las palabras de tefilá y de Torá de la persona. ¿Qué pasa? ¿Qué es el Mabul? ¿Qué es el diluvio? El diluvio son las preocupaciones que tiene la persona con el mundo material, con el mundo de sustento, de ganarse la vida, todo eso. Ese es el Mabul, ese es el Mabul que ataca a las personas, ¿no? Entonces dice, para tú poder estar en un diluvio y para que el diluvio te eleve y no te destruya, ¿no? Como en el caso de Noah, que estaba más arriba del diluvio y salió, ¿no? Floreciente, digamos, ¿no? Triunfante, ¿ok? Tú tienes que anclarte a algo que es trascendental. Tú tienes que meterte en el arca de las palabras de Torah y de Tefilá, de estudio de Torah y de rezo, y eso es lo que te va a llevar, que no importa cuán largo, cuán complicado sea el diluvio, tú siempre vas a salir arriba. It's amazing, ¿no? Que es justo esta es la para allá. Entonces tenemos la misma idea, el Hartzion, tenemos la idea del arca, ¿ok? Toda esa idea de que lo esencial es buscar la conexión con Dios. ¿Ok? No aumentar en el mundo del diluvio, porque el mundo del diluvio no es el mundo, no es verdad el mundo, no es lo que tiene existencia, no es lo que da sustento, no es lo que da nada. Entonces, vamos de nuevo.
92. Cuando una persona se enfrenta a algún tipo de dificultad, desafío o desgracia, aunque ciertamente está obligada a hacer lo que pueda para aliviar el problema, ahí tiene que ir al doctor, ¿correcto? Su respuesta inmediata debería centrarse en examinar su conducta y pensar en formas de mejorar. No somos necesariamente capaces de precisar por qué Hashem nos trae la desgracia, pero debemos, empero, examinar nuestra conducta para mejorar y esta debe ser nuestra primera reacción. Y para mí fue una lección, by the way, el darme cuenta, número uno, cuánto me calma el Teilim. Número dos, que Hashem está conmigo hablándome todo el tiempo, que en verdad debería de siempre tomarme los Teilim en serio. O sea, ¿me entiendes? Como que fue, ¿no? Ok, entonces, dice acá, nos saltamos la X, ¿ok? Vamos a ver la X. Hashem se dirige a nosotros. En una de las cartas publicadas del Hafetz Haim, escribe sobre un fuerte terremoto que se produjo en Japón y dice que Hashem se estaba dirigiendo al pueblo judío a través de este terremoto. Imagínense, o sea, cuando pasa algo, un evento sobrenatural, como les llaman, uno a veces piensa, bueno, eso pasó por allá en Tailandia, en Japón, no sé qué. El judío siempre tiene que pensar cuál es el mensaje para nosotros. El ser humano, en específicamente Hashem siempre nos está hablando a nosotros, porque nosotros somos la luz del mundo. Entonces, nosotros tenemos que internalizar los mensajes porque nosotros somos como que los líderes, ¿no? Entonces dice, alguien sugirió como analogía a un anuncio que se emite en hebreo en una concurrida terminal de aeropuertos. Imagínate, tú estás en un aeropuerto y de repente dicen ¿cómo se llama? El micrófono que hay un minyan para minjá. Entonces está todo el mundo, minjá, minjá, minjá. El anuncio lo está oyendo cientos, miles de personas tal vez que están pasando por ese aeropuerto, en ese terminal, ¿no? Pero se hizo específicamente en beneficio de la docena de judíos observantes que se encuentran allí o de judíos que se encuentran allí. Del mismo modo, cuando las naciones del mundo sufren calamidades, estas se conciben como una llamada de atención para nosotros, el pueblo judío, instándonos a la introspección y a la penitencia. Cuando hacemos caso de estas señales de advertencia y respondemos a la desgracia y a las señales de una desgracia potencial mediante la introspección y haciendo un verdadero esfuerzo para mejorar, esto, Dios mediante, evitará la desgracia y nos protegerá del daño. Ok, entonces, dice acá lo siguiente. Como afirmaron nuestros sabios, si una persona ve que le sobrevienen aflicciones, debe examinar sus actos y debe hacer penitencia de sus malas acciones. 93. El Ben Ish Chai plantea la cuestión de por qué la Gemara dice si una persona ve que le están sobreviniendo problemas. ¿Por qué la Gemara no dice sin más que la persona sufre desgracias? ¿Por qué describe a una persona que ve que tiene problemas? O sea, ¿me entienden? Podría haber dicho, cuando una persona está sufriendo desgracias, debe hacer tal y tal cosa. Pero acá dice que cuando la persona ve que está sufriendo problemas, entonces dice la interpretación del Ben Ishai, dice que responde que Hashem en su infinita bondad a menudo nos activa una alerta temprana. Es como que te dan un wake-up call sobre una crisis grave. A veces vemos algo en el horizonte que podría suponer dificultades y la Gemara nos enseña que ya en esta fase temprana, incluso antes de que la crisis se desate realmente, debemos hacer introspección. Esta idea la desarrolla el Stipler al explicar la observación que hace la Gemara. Un mal sueño se revierte por la ansiedad que provoca. O sea, muchas veces una persona tiene un mal sueño, una pesadilla, y explica aquí que le afecta tanto que hace que la persona cambie, ¿ok? Dice que es como una alerta temprana que da la oportunidad de evitar a tiempo una crisis mediante la introspección y la penitencia. Un sueño aterrador tiene por objeto motivarnos a la penitencia, haciéndonos temer la posibilidad de una desgracia. Esta ansiedad en sí puede borrar cualquier decreto severo que se haya dictado contra nosotros. El Stipler señala que esto es similar a cuando un médico descubre algo que podría ser una señal de un trastorno grave. Envía al paciente a hacerse pruebas que resultan todas negativas. El paciente podría preguntarse por qué fue necesario todo esto, pero enseña el Stipler que es muy posible que este susto fuera como un mal sueño, una alerta temprana enviada por Hashem. Es muy posible que la persona estuviera de hecho a punto de enfermar, pero la ansiedad que experimentó y las buenas acciones y la teshuvá que realizó anularon el decreto. O sea, es una bondad de Hashem. Esto es lo que se quiere decir cuando se nos enseña que quien ve aflicciones debe hacer introspección y penitencia, incluso cuando solo percibe la posibilidad de una crisis en el horizonte lejano.
Aún no se ha declarado la crisis, pero en lugar de esperar a que aflore, debe tomar nota de las alertas tempranas y responder en consecuencia, examinando su conducta y buscando formas de mejorar. Ok. Entonces, debe volcar sus súplicas ante el Santo bendito sea para que lo rescate a un espacio anchuroso, es decir, de su angustia. Como se afirma en el versículo en Teilim, una oración para el pobre cuando desfallece y vuelca sus súplicas ante Hashem. Y como lo afirman nuestros sabios en Masejet Nidá, en la Gemara, que debe hacer una persona para enriquecerse, debe rezar a aquel a quien pertenecen la riqueza y los bienes. Ok, vamos para atrás a la 94 y a la 95. La plegaria, interesantísimo, porque nuevamente esta es la parashá del arca, que es la plegaria en las palabras de Torah. La plegaria también es necesaria en tiempos difíciles. De hecho, el Ramban Nachmanides, sostiene que la plegaria es una obligación de la Torah específicamente en tiempos de zozobra. Y el Sefer HaJinuch escribe que quien no clama a Hashem en momentos de apuro es culpable de violar un precepto activo y será castigado severamente, pues es como si apartara de sí la providencia divina. O sea, es como darle un puño a Dios. O sea, si tú tienes un problema y tú no acudes a Dios, tu padre, o sea, it's like crazy. Imagínate que un hijo, lo aleno, tenga un problema y no llame a la mamá y al papá y vaya y llame al vecino. No, tú primero llamas a tu mamá y tu papá, ¿me entiendes? O sea, ¿ok? Entonces, esto no debe entenderse en el sentido de que el bitajón por sí solo no trae la salvación. Más bien, o sea, que necesitas la plegaria para tener salvación. O sea, lo que está diciendo aquí, no se, perdón, por decir que hay que rezar, no estamos diciendo que el bitajón solo no trae salvación. El bitajón solo trae salvación. El rezo es otra cosa en añadidura, ¿ok? Más bien, a través del acto de rezar, uno expresa su bitajón, uno expresa su confianza en Hashem y la convicción de que Hashem es el único que puede satisfacer nuestras necesidades y salvarnos de nuestros problemas. A través de la plegaria, uno puede alcanzar niveles más elevados de bitajón. Ok, entonces, tururururu, mm, creo que ya hicimos, vamos a hacer la 95. El Pelei Yoetz escribe que todos deberíamos aprender de nuestro abuelo Jacob Avinu cómo abordar un desafío. Cuando se enteró de que su hermano Esav se dirigía a matarlo, aparte del Ishtadlut que hizo para salvarse, también rezó a Shem, pues lo uno sin lo otro no es suficiente. O sea, Jacob preparó el ejército, Jacob preparó regalos y Jacob rezó. ¿Ok? En cuanto a la plegaria y el Ishtadlut de Jacob Avinu, Ramchaim Vital añade una idea importante. Jacob Avinu no se limitó a rezar a Shem y luego proceder a su Ishtadlut, sino que realizó ambas cosas simultáneamente. Mientras preparaba su estrategia para salvarse de su hermano, rezaba constantemente a Shem. Incluso mientras uno realiza el Ishtadlut adecuado, debe al mismo tiempo tener presente que es Hashem quien lo salvará y seguir rezando. O sea, tú tienes un problema y tienes que resolverlo y tienes que ir a la oficina del contable, tú te vas a la oficina del contable, pero vas todo el tiempo hablando con Dios, que Él es el que te va a sacar del problema, no es el contable, ¿no? Afianzar en su corazón que no hay nadie más que Hashem, bendito sea, de quien busca ayuda. O sea, solamente buscamos a Hashem. Ok, ya va, me salté la 96. Entonces vamos para la 96. Dice, ¿cuál es la diferencia entre bitajón y esperanza? Esto es una buena pregunta que mucha gente hace. Dice, como ya se ha explicado, bitajón auténtico es cuando una persona vive con la firme convicción de que Hashem controla el mundo y por lo tanto confía plenamente en él en cada situación, por calamitosa y desesperada que parezca. Una persona así está completamente tranquila y relajada sin que le afecte ningún temor o preocupación. Sin embargo, es difícil estar constantemente en ese nivel de bitajón y un grado tan elevado puede estar fuera del alcance de la gente común, ¿no? Es difícil llegar a ese nivel. Aún así, uno debe creer que siempre hay esperanza. Esto significa que cuando uno se enfrenta a un desafío, debe instarse a recordar que Hashem es infinito y todopoderoso, que siempre puede ayudar y que por lo tanto hay esperanza de salvación. O sea, entiéndase, si uno está en un día como el que tuve yo el domingo, que me levanté ansiosa, que no sé qué, no sé cuál, el domingo o el lunes, no me acuerdo, el lunes, ¿ok? Ya no me acuerdo qué día, el lunes creo, que me levanté ansiosa, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces uno tiene que saber, ok, hay esperanza, ¿dónde está la esperanza en Hashem?
abre el Teilim, pon una tzedakah, ponte a rezar, busca una mitzvah, ¿me entiendes? Hay que tener esperanza, ¿ok? Aunque una persona sí esté nerviosa y preocupada, nunca pierde la esperanza. Esta esperanza es también una forma de bitajón. Nadie debe decir jamás que el bitajón no es para él. Hay muchos niveles de bitajón y por lo tanto cada persona, si lo intenta, puede alcanzar el bitajón según su nivel. Rav Chaim Friedlander señala que esta esperanza basada en el bitajón nunca debe confundirse con un optimismo infundado. Sencillamente esperar lo mejor sin bitajón no guarda ninguna relación con Hashem. Incluso un ateo que compra un boleto de lotería tiene la esperanza de que le toque el premiado. O sea, uno tiene, no es, uno tiene que estar fundado en Hashem, el único en el que se puede confiar, ¿no? Ok, entonces 97. No basta con que uno reconozca la capacidad de Hashem para ayudarlo, también debe reconocer que nadie más que Hashem puede hacerlo. La gente a menudo se dice, bueno, tengo una cuenta de ahorros, una buena póliza de seguros, así como muchos contactos políticos, así que las cosas se ven bien. Y si Dios no lo quiera, me ocurre algo que esté fuera de mi control, siempre puedo rezar en Hashem porque Él también puede ayudarme. No, no es así. El Beit HaLevi enseña que esta actitud es incorrecta. Uno debe tener la convicción de que no hay absolutamente nada en este mundo que pueda ayudarlo aparte de Hashem. Todos los recursos y contactos de una persona pueden resultar inútiles en un momento. Solo Hashem no está limitado por nada, pues tiene la capacidad y el poder absolutos e infinitos de hacer cualquier cosa. Miren, hay una historia que siempre contaba mi amiga Margie en las clases de Bitajón y siempre decía, yo no sé si la historia es verdad o no, puede ser un mito urbano, pero una historia de el barón Rothschild, creo que el hijo, o sea, no el primer barón Rothschild, sino el descendiente. Y la historia es la siguiente. Y el domingo justo le mando la foto de un libro que estaba leyendo mi hijo de la vida del barón Rothschild, donde estaba esa historia. Y le mandé, oh, parece que es verdad la historia. Ella me contesta, wow, la historia es verdad, esta es la historia. Él solía decir, cuando la gente le preguntaba cuánta plata tienes, él solía decir, bueno, asúmase que yo nunca me voy a morir de hambre, que no me voy a Ah, morir de hambre. Y este mismo hombre, una vez, se iba a ir de viaje, ya se había despedido de su familia y entró en su bodega, ¿cómo se llama? Vault, bodega se llama, a sacar plata para salir en el viaje y la puerta se cerró. Y se quedó encerrado con toda la plata y tocaba y tocaba y tocaba y nadie lo escuchó hasta que le salió sangre de la mano y con la sangre escribió que quede claro que hasta el varón Rothschild se puede morir de oh, hambre si Dios ah, lo desea. Loquísima, pero la wow. lección es muy poderosa. O sea, dependes de tu tesoro. Esa, Porque ahí Hashem te va a enseñar, es que no es el tesoro el que te da de comer, no es el esa, tesoro, hasta tú con el tesoro te puedes morir de hambre. Y efectivamente él aprendió la lección. Hasta oh, yo con el tesoro me puedo morir de hambre, porque el que da de comer es Hashem, no es tu tesoro, ¿no? Ok, entonces, em, ok, entonces vamos para acá, ¿dónde estamos? Vamos para acá a la Y, dice, Ein Od Milvado, en la página 70 abajo, dice, se cuenta la historia del Rav de Brisk que huía de Europa durante la Segunda Guerra Mundial con sus hijos pequeños y no tenían todos los papeles en regla. Estaban en un tren en un intento desesperado de escapar y el Rav de Brisk instruyó a sus hijos para que repasaran en sus mentes constantemente en Od Milvado, o sea, solamente hay Hashem, no hay nada más que Hashem, asegurándoles que mientras se concentraran en esta convicción, nada malo les ocurriría. Porque recuérdense que todo lo demás es creación. Como todo lo demás es creación, no tiene poder intrínseco. Entonces, nada tiene poder. El único que tiene poder es Hashem, o sea, el tesoro en la bodega de Barón Rothschild no tiene poder, no tiene ningún poder, parece que tiene poder, ¿no? El oficial nazi que les va a pedir los papeles y no sé qué, no tiene poder, parece que tiene poder, no tiene poder, pero la persona tiene que tener esa conciencia. Entonces él le pidió a los hijos que estuvieran en este momento de desafío todo el tiempo pensando, o sea, dándole la fuerza, la coaj al creador y no a la creación, ¿ok? Ein od milvado, asegurándoles que mientras se concentraran en esta convicción, nada malo les ocurriría.
En un momento dado, unos agentes empezaron a acercarse a ellos para pedirles sus papeles y la familia se dio cuenta de que se habían distraído brevemente de su concentración en Ein Od Milvado. Reorientaron sus pensamientos y los agentes los dejaron en paz. Un gran hombre dijo una vez, Ein Od Milvado no es una calcomanía para el parachoques, es un trabajo de toda una vida. O sea, la persona tiene que estar todo el tiempo diciendo, solamente hay Hashem, ¿ok? Ein Od Milvado. Ahora, ¿dónde está la naturaleza? Rav Yitzhak Hunter comentó una vez, los científicos laicos han estado intentando encontrar un lugar en el universo para que exista Hashem. Los sabios de la Torá nos han estado intentando encontrar un lugar en Hashem para que exista el universo. ¿No? Todo el mundo está buscando a Hashem en la creación. No, no, no. Tienes que buscar la creación en Hashem. Hashem es todo. Es decir, quien piense que es la naturaleza la que controla el mundo, no encontrará a Hashem en el universo. Pero quien entienda que no hay nada en el universo aparte de Hashem, no comprenderá cómo la naturaleza puede lograr algo por sí misma. O sea, es algo insólito. Yuri Gagarin, el primer ser humano en el espacio exterior, comentó, pensé que encontraría a Dios en los cielos, pero no estaba en ninguna parte. Y Ralph Gifter comentó a esto, bueno, yo también vi esa primera visita a la luna y yo vi a Dios en todas partes. Entonces es una cuestión de perspectiva. O sea, hay una persona que puede vivir tan atada al mundo natural que piensa que todo lo que hay es esto, todo lo que hay es el trabajo, las cuentas bancarias, lo que tú ves y lo que tú tocas y lo que tú sientes. La persona que tiene una conciencia divina, ¿ok? Como el judío y la persona más aún, la persona con bitajón, ve que todo es Hashem, todo es Hashem, todo es Hashem. Ok, entonces vamos ahora de vuelta a la 98. No, ya dijimos la 98, ¿no? Sí. No hemos dicho la nota 98. Que vamos a la 98. No. El Beit Levi procede a citar un conocido pasaje del Nefesh HaChaim, Rav Chaim de Voloshin, alumno principal del Gaón de Vilna y abuelo del Beit Levi, que afirma que cuando alguien se enfrenta a una crisis, debe reflexionar sobre la unicidad de Dios y que en od milvado nada existe aparte de Dios. El Nefesh HaChaim escribe que meditar sobre este principio tiene el efecto de eliminar todas las fuerzas negativas y subraya que se trata de un concepto profundo y una segulá maravillosa. Es una percepción mucho más profunda del concepto que el Beis Halevi mencionó anteriormente. No solo es Hashem el único que siempre puede ayudar, pues no está circunscrito a ningún límite físico, sino que en verdad Hashem es el único que de hecho ayuda y todos los demás poderes son simplemente manifestaciones de su voluntad, o sea, son títeres de Hashem. Las palabras Ein Od Milvado no quieren decir que no exista ninguna otra deidad aparte del Todopoderoso, sino más bien que nada existe sin él. Si alguien es perseguido por un león, debe recordar que el león solo existe porque Hashem decidió que existiera en ese momento. Hashem sostiene toda la creación en cada momento, de modo que nada puede existir y nada puede suceder en nuestro universo sin que Él lo haya decidido. Y lo está decidiendo en momento constante, o sea, constantemente está decidiendo darle existencia a lo que sea. Al reforzar esta convicción, explica el Beis Halevi, podemos desentendernos de todos los que nos amenazan y apegar nuestra mente y nuestros pensamientos exclusivamente a Hashem. Y cuando hagamos esto, entonces Hashem se encargará de que las fuerzas dañinas desaparezcan. Véanse los apéndices F y G. Ok, vamos para allá en un momento, vamos a terminar aquí. Aunque quizás no podemos alcanzar a este nivel, sin duda podemos y debemos esforzarnos por vivir con la conciencia de que nada puede sucedernos a menos que Hashem quiera que suceda. Esta sensibilización nos ayudará a alcanzar una mayor alegría, serenidad y confianza, ya que depositamos nuestra confianza únicamente en Hashem y no tendremos motivos para temer, sean cuales fueran las circunstancias. Ok, vámonos para el apéndice F y el apéndice G. Ok, entonces, ayer alcancé a ver un videíto de un muchacho, me parece que israelí, no me acuerdo, porque no le escuché el acento, le escuché, le más leí los subtítulos, pero más lindo decía,
que no se pongan nerviosos con este Mandani de Nueva York. Mira, pasamos 4 años con un presidente que no podía ni hablar, que no, que sabe quién sabe si estaba en verdad siendo presidente. Ahora viene este tipo, también es otro loco. Nosotros tenemos que saber que nosotros no dependemos de ninguno de estos títeres. Solamente el Yehudí depende de Hashem y decía, y este es el llamado para que todos lo que tenemos que hacer, en vez de preocuparnos por estos títeres, nos tenemos que unir a la Torah y a la Tefilá. It was like such a cute, beautiful video, like amazing. Lo que hacen esto, lo que está haciendo la juventud hoy día, el nivel de Teshuvah y el nivel de hablar de Hashem es algo, Es, lamentablemente ha venido a través de dolor, pero lo que ha salido de esto es algo que es increíble, es increíble. Bueno, cuando uno oye las historias ahora de estos muchachos que salieron de Gaza, Dios y mío, Dios mío, Dios mío, pero tú dices, ¿cómo es posible? Dice que, no, dice que extraña la conexión que tenía con Hashem dentro del túnel. Dices, oh my God. Y el otro decía que cuando estaba, extrañaba su tefilín y que se imaginaba en la cabeza como que se los estaba poniendo y que sentía a Hashem con él. Dices, y uno, en los momentos más oscuros de la vida de la persona. Como el apéndice F, el poder secreto del bitajón, Einod Milvado. El Beis Halevi enseña que cuando alguien se enfrenta a cualquier tipo de problema o crisis, debe reforzar en su mente el concepto de Ein Od Milvado, que no hay nada aparte de Hashem. Esta idea fue desarrollada célebremente por Rav Chaim de Boloshin en Nefesh Chaim, donde escribe que en tiempos difíciles uno debe interiorizar la noción de que el problema surgió solo porque Dios lo quiso. Y si Dios quiere que se vaya, se irá en ese mismo instante. Esta técnica, enseñaba Rav Chaim, es una herramienta poderosa con la que podemos superar cualquier problema o crisis a la que nos enfrentamos. O sea, ustedes se encuentran con algo difícil, ustedes empiezan a decir, solamente eres tú, Hashem, Einot Milvado, solamente eres tú, Hashem, este policía no tiene poder, este mandani no tiene poder, este fulano, no, solamente Hashem. Jaime explica que Ein Od Milvado significa no solo que el resultado depende únicamente de Hashem. Quiere decir que nadie ni nada, por muy poderoso o invencible que parezca, tiene poder alguno sobre nosotros, porque no existe nada más que Hashem. El león que embiste contra nosotros es una expresión de la voluntad de Dios y él puede hacer que se esfume. Significa que por insuperable que parezca un desafío, si Hashem quiere que lo superemos, lo haremos, pero en realidad no existe ningún desafío. Nada existe salvo Hashem. Una fuente anterior para este concepto es la historia relatada en la Gemara de Rabbi Hanina Mendoza, que estaba siendo amenazado por una bruja que pretendía hechizarlo. Rabbi Hanina le anunció que no tenía miedo de sus brujerías, porque no existe otra fuerza en el mundo que Hashem. Rav Yitzhak Isaac Haver dice que en el concepto de Ein Od Milvado, en esencia, es el secreto de Bitajón. Cuando uno llega a comprender que no existe nada aparte de la voluntad de Hashem, no tendrá deseos ni anhelos personales. Cuando uno subyuga sus deseos y anhelos a la voluntad de Hashem, Hashem corresponde desviando cualquier amenaza, ya sea de las fuerzas naturales o de la gente lejos del Baal Bitajón. O sea, se te van los problemas, te cambia la naturaleza, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? El Bitajón no solamente te cambia tu naturaleza, sino que cambia la naturaleza, las dos cosas. Basándose en esta idea, Rabbi Israel Eliyahu Weintraub explica el Midrash, que afirma que incluso un malvado que tenga bitajón se salvará. Esto se debe a que el poder del bitajón se basa en el concepto de Ein Od Milvado, que tiene el poder de salvar a cualquiera, independientemente de su nivel. Por supuesto, esto no significa que un pecador pueda librarse del castigo a través de su bitajón, ya que cada pecado será contabilizado, ya sea en este mundo o en el mundo venidero. Este concepto se encuentra también en los escritos de los Rishonim. El Rambam escribe que la ashgajá, la supervisión de Hashem sobre una persona, es proporcional al vínculo que la persona mantiene con él. La persona perfecta, enseña el Rambam, es aquella que nunca aparta su mente de Hashem. Y tal persona está siempre supervisada bajo la protección directa y sobrenatural de Hashem. O sea, imagínense nuevamente la montaña y Hashem está encima de la montaña, ¿no? La Shejinah, la luz que describía mi estudiante. Y así como enseña el Midrash, el rey David se pasaba todo el Shabbat estudiando Torah porque le habían dicho que moriría en Shabbat y él sabía que su vida no podía acabar mientras estudiara Torah. Solo cuando se distrajo un momento pudo serle arrebatada su alma.
El Rambam escribe que esto explica cómo es posible que el mal sobrevenga a las personas justas. Cuando alguien no está conectado con Hashem, aunque sea por un instante, incluso si esta persona está conectada en general, en ese momento pierde el nivel especial de supervisión y protección que recibe normalmente y por lo tanto se torna vulnerable a las fuerzas naturales de este mundo. Por supuesto, incluso las fuerzas naturales están controladas por Hashem y ningún daño le ocurre a uno sin que Hashem lo decrete. Este es el significado de la advertencia de Hashem: apartaré mi rostro de ellos, que dice en la Torá. Cuando apartamos nuestra mente de Hashem, entonces perdemos cierto nivel de su supervisión directa y entonces nos volvemos susceptibles a sufrir daño. Esto lo dice, de hecho, en la introducción del Shara Bitachon, del portal de la confianza, que la persona que pone su confianza en otras cosas, Hashem se esconde, ¿no? Se ofusca y vive más, la persona no vive con tanta ashkajá, con tanta supervisión especial. O sea, hay ashkajá porque Hashem dirige todo, hay supervisión, pero hay supervisión muy revelada, como que Hashem te manda el teilim exacto que tenías que escuchar en el momento que tenías que escucharlo. Y hay supervisión que puedes vivir la vida como si todo fuera casualidad, ¿no? Ok. Entonces, el Rambam demuestra este concepto a partir del capítulo 91 de Teilim. Este capítulo se llama Shir Shel Pegaim, el Salmo de las Aflicciones, porque como enseña la Gemara, su recitación tiene el poder de protegernos de todo mal. El capítulo habla de una persona que reside bajo la protección directa de Dios, a la sombra del Todopoderoso. Esta persona dice de Hashem: tú eres mi refugio y mi fortaleza. Tal persona, describen los versículos, está milagrosamente protegida de todo daño. Como deposita su confianza plenamente en Hashem, se salva de todos los males. Lo mismo que dijimos de la montaña. Como la montaña es la persona con bitajón, no le pasa nada. Hashem siempre está con la montaña, porque es la montaña de Hashem, de Jerusalén. Ok, ok, el Salmo dice que incluso si una persona así se encuentra en el campo de batalla con 1000 personas que son abatidas por un flanco y 10.000 por el otro, estará protegida. Estará a salvo de las flechas que surcan el aire, de la peste y las enfermedades y de los peligros que acechan a las horas oscuras de la noche. Hashem dice de él: porque me ama, lo rescataré. El verbo hashak denota incluso más que amor. Se refiere a un vínculo y a una conexión particularmente íntimos. Cuando alguien se conecta con Hashem de forma muy intensa, recibe la protección directa de Hashem. Bueno, lo que describían estos muchachos en los túneles, lo que describían. Así pues, este capítulo describe precisamente el principio del Rambam, que cuanto más se conecta uno con Hashem, más Hashem lo protege. De este capítulo también habla el Sefer HaJinuch, que explica por qué recitarlo se considera una segulá para protegerse de cualquier daño. Escribe que no funciona mediante ninguna clase de magia. O sea, esto no es un hocus pocus, ¿ok? Más bien, las palabras de este capítulo inspiran a la persona a depositar su confianza en Hashem y contar con su bondad. Y cuando alguien refuerza su fe en Hashem y confía en él, entonces se hace acreedor de la ayuda de Hashem. O sea, no funciona porque digamos Einod Milvado, no es por eso, es porque cuando tú lo estás diciendo, tú estás literalmente recordándote de quién es el que manda, quién es el que corre el mundo y te estás entregando a él. Y por el hecho que te estás conectando y entregando con él, entonces eso es lo que ayuda a que la salvación venga. Rabbi Israel Eliyahu Weintraub explica que este concepto se basa en el principio de mida keneged mida, que Hashem recompensa y castiga medida por medida. Si uno cree con auténtica y verdadera convicción que la única fuerza real es la voluntad de Hashem, que la naturaleza no se desenvuelve por su cuenta, que no hay ninguna fuerza en el mundo que no dependa de Hashem y que todo sucede sin más razón que porque Hashem así lo ha dispuesto, entonces se le mostrará la protección de Hashem a un nivel que transciende todas las fuerzas de la naturaleza. Entonces, imagínense, hay que trabajar para tener este nivel, para poder vivir así. Entonces, mira, hablando de empleados, se cuenta la historia de un cierto hombre de negocios que se presentó ante el Beit HaLevi aterrorizado. Los funcionarios del gobierno ruso estaban inspeccionando todas las tiendas con el fin de imponer sus restricciones draconianas y este hombre sabía que si los inspectores iban a su tienda encontrarían algo sospechoso y lo sentenciarían al exilio en Siberia. El Beit HaLevi le indicó que se sentara y abrió un Nefesh Haim.
Durante varias horas estudiaron la exposición del Nefesh HaChaim sobre el concepto de Ein Od Milvado. Finalmente, la mujer del hombre entró corriendo muy agitada. Contó que durante la inspección, justo cuando los funcionarios llegaron a la tienda de este hombre, decidieron hacer una pausa para ir a comer. Dibujaron una X en el escaparate de la tienda para acordarse de por dónde tenían que empezar una vez finalizada la comida. Después de comer, un inspector empezó a dirigirse a la tienda y en ese momento el otro agente lo llamó y le dijo que la X significaba que esa era la última tienda que habían registrado, por lo que debían ir a la siguiente tienda. Ellos Ah, pusieron la X para donde les tocaba ir después de la comida, pero claro, volvieron de comer y la X quiere decir que entro en esta tienda o que ya terminé esta tienda y me toca la próxima. Se fueron para la próxima. Se vale. cuenta otra historia sobre la huida de Rab de Brist de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Le dijo a sus hijos que estaban con él que debían enfocar sus mentes en el concepto de Ein Milvado y entonces estarían a salvo y protegidos. Ah, lo mismo que leímos anteriormente, que en una ocasión estaban en el tren y los nazis empezaron, perdón, a abrirse paso hacia ellos y al final no los atraparon, pero los hijos del Rab de Briz contaron que ese susto ocurrió porque en ese momento se habían distraído brevemente y no habían estado conscientes de Ein Od Milevado. Este es el poder de Ein Od Milevado, al que todos y cada uno de nosotros podemos acceder, cada uno a su nivel, meditando sobre el hecho de que todo está en manos de Dios y la única fuerza que lo controla todo es la voluntad del Todopoderoso. Por supuesto, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es muy difícil vivir a cada instante con este enfoque y esa conciencia. Sin embargo, como explica Rav Yosef Salman Bloch, hay una plegaria que recitamos 3 veces al día que nos ofrece una oportunidad preciosa para reforzar esta convicción, la plegaria de Aleinu. Así que márquense esto, la marquen en su sidur. En esta plegaria proclamamos: él es nuestro Dios, no hay otro. Nuestro Rey es verdadero, no hay nada aparte de Él, como está escrito en su Torah. Habrás de saber este día y confirmarás en tu corazón que Hashem es el único Dios en los cielos y la tierra y que no hay nada más que Él. O sea, ustedes se acuerdan que hay una canción que dice, em, הוא אלוקינו אין עוד אמס מלכנו, אפס זולתו ככתוב Acá בתורתו tú, על לבבך, כי השם הוא האלוקים בשמיים, ממטל, ממעל ועל הארץ, מתחת אין עוד. Ok, so ahora cada vez que la oigan, acuérdense de lo que están diciendo. Luego añadimos inmediatamente al que nekabeleja. Por consiguiente, ponemos nuestra esperanza en ti. Rav Bloch explica que una vez que creemos firmemente que no hay nada aparte de Hashem, que no estamos controlados por nadie ni por nada aparte de él, de forma natural depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza solo en él y no tenemos nada ni a nadie más. O sea, en el primer párrafo de Aleinu, al final estamos declarando que no hay nada más que Hashem. En Od Milevado. Y continuamos el segundo párrafo, abrimos el segundo párrafo diciendo al que Nekabeleja. Por consiguiente, entonces ponemos nuestra esperanza en ti porque no hay nada más que tú. Ok, cabe destacar que la sección especial de Musaf de Rosh Hashanah llamada Malhuyot comienza con Aleinu. Rav Matisyahu Salomon explicó que esto se basa en la enseñanza antes mencionada del Nefesh HaChaim. Rosh Hashanah, el momento en el que nos juzgan para el año venidero, es el periodo más peligroso del año. Corremos grave peligro, en cierta manera, ¿no? Pero a la vez estamos celebrando porque sabemos que vamos a salir exitosos, pero de todas maneras es un momento de wow. Y por eso comenzamos nuestras súplicas reforzando nuestra creencia de Ein Od Milevado. No hay nada aparte de Hashem, lo que como enseña el Nefesh HaChaim tiene el efecto de neutralizar todas las fuerzas dañinas y amenazantes. En lugar de apresurarnos a recitar esta plegaria cada día mientras aceleramos el paso para llegar al trabajo, porque ya es la última, ¿no? Deberíamos acordarnos de que es Hashem y no nuestro jefe quien nos mantiene y controla nuestro sustento. Entonces recitaremos esta plegaria lentamente y con concentración, como es debido, y recordaremos varias veces al día el concepto fundamental de Ein Od Milevado. Ok, entonces vámonos a la G para ya terminar de una vez, aunque estamos un poquito, porque nos dura 2 minutos hacerla. Ok, entonces dice apéndice G, Ein Od Milevado, Rabbi Janina Mendoza.
El concepto de Ein Od Milvado es profundo y trascendente y quizás solo lo comprendan e interioricen en su sentido más pleno los tzadikim más notables, porque viven como con eso, conciencia de Dios constante, ¿no? Sin embargo, todos podemos concientizarnos hasta cierto punto si meditamos sobre la realidad de que nada puede suceder si Hashem no lo desea. Este concepto tiene su origen en la historia que relata la Gemara sobre Rabbi Hanina ben Dosa. Una hechicera, nuevamente con poderes mágicos, trató de lanzarle un sortilegio y él le dijo que no lo conseguiría porque en Od Milevado Kativ, escribe, el versículo afirma que no hay nadie aparte de Hashem. Rabbi Yohanan pregunta, ¿pero acaso la brujería no es en extremo potente y muy peligrosa? La Gemara responde, aunque los poderes mágicos de las hechiceras eran reales, Rabba Hanina era diferente porque poseía grandes méritos. Sus méritos de ser un tzadik tan perfecto que no le da fuerza a nada de este mundo, no está susceptible a las fuerzas de la clipa, ¿no? Porque sí, todo eso de brujería, todo eso están sacando energía divina del lado negativo. O sea, Hashem creó que hay un lado oscuro en este mundo, obviamente, por eso es que podemos escoger entre bien y mal. Si no hubiera, no tendríamos libre albedrío, ¿ok? Entonces, esas fuerzas, uno puede vivir más arriba de esas fuerzas. Por eso es que dice que Ein Mazal de Israel. Nosotros no estamos determinados por el Mazal. ¿Ok? O lo mismo con el Ayon Ara. Si tú tienes bitajón, no existe Ayon Ara que te toque. O sea, si tú no le das fuerza a lo que la otra persona opine de ti o deje de opinar de ti, no hay mal de ojo la gente dice, me van a echar el mal de ojo, me van a echar el mal de ojo. Ok, entonces dice, Rav Chaim de Boloshin explica que que los grandes méritos, Nefish Sechutem, no se refiere a los muchos méritos que acumuló Rabbi Hanina gracias a su Torah y sus mitzvot, sino más bien a que vivía con una conciencia tan clara de Ein Od Milevado que nada existe salvo Hashem. Estaba totalmente conectado con Hashem y cuando uno alcanza un nivel de conexión tan elevado, nada malo puede sobrevenirle. El Talmud relata muchas otras historias sobre Rabbi Hanina ben Dosa que ilustran incluso más su nivel excepcional de bitajón y la claridad de su conciencia de Ein Od Milevado. La Gemara cuenta que un viernes por la noche Rabbi Hanina llegó a casa y encontró a su hija llorando. Le dijo que había llenado por error las copas de aceite con vinagre. Todos sabemos esa historia, ¿no? En lugar de aceite, tenía que poner aceite para las velas de Shabbat y puso vinagre. Y que por eso no iban a tener luz en Shabbat. Rabbi Hanina le dijo, quien dijo que el aceite debe arder, también ordenará que arda el vinagre. O sea, es la misma cosa. No existe aceite o vinagre, ¿me entiendes? En el nivel de Rabbi Hanina no existe diferencia. El mismo que creó el aceite y declaró que si uno pone la mecha y el fuego en el aceite, es el mismo que puede hacer que el vinagre también arda. Y así fue, las luces ardieron milagrosamente durante todo Shabbat. Rav Chaim explica que no se trataba de magia, nuevamente, esto no es hocus pocus. Rabbi Hanina, en efecto, comprendió con perfecta claridad que no hay absolutamente ninguna diferencia intrínseca entre el aceite y el vinagre. Todo es creación, es la misma cosa. Quiere que lo haga. O sea, es la misma cosa porque Dios lo está haciendo, punto. Desde la perspectiva de Dios, una luz alimentada por aceite no es distinta a una luz que se mantiene con vinagre. Cuando una persona alcanza este nivel pristino de fe, reconociendo verdaderamente que Ein Od Milevado, entonces, por cierto, está dotada de un inmenso poder. Otro ejemplo es la famosa historia que cuenta la Gemara de cuando la gente informó a Rabbi Hanina que una serpiente estaba causando grandes estragos a los habitantes del pueblo. Rabbi Hanina fue a la entrada de la guarida de la serpiente y puso su talón sobre el agujero. La serpiente le mordió el talón y murió al instante. Rabbi Hanina llevó a la serpiente muerta al Bet Midrash y le mostró a la gente y anunció, no es la serpiente que mata, sino el pecado es el que mata. O sea, en general, la regla de Ein Od Milevado, no, perdón, la regla de no poder confiar en un milagro, ¿ok? Le prohíbe a la persona exponerse a un peligro, ¿no? Uno no puede tampoco decir, bueno, voy a hacer una locura, pero voy a confiar en un milagro. Y hacer la locura y confiar que un milagro nos protegerá. No, eso no se puede hacer. Pero en este caso de Rabbi Hanina ben Dosa, estamos hablando no de un milagro, sino estamos hablando de un nivel de bitajón
tan alto que todo es causado directamente por Hashem en su conciencia, ¿no? Y por lo tanto, una mordedura de una serpiente no es peligrosa para Rabbi Hanina, a menos que Hashem quiera que lo sea. La Gemara enseña, o sea, nosotros no podemos hacer eso, no podemos meter el pie en la serpiente, ¿ok? Rabbi Hanina puede. Tampoco nosotros podemos prender el vinagre, tenemos que ir a pedirle a la vecina el aceite. Sí, sí, me Pero, acabó el aceite, tengo que pedirle a la vecina. No puedo sentarme y decir, ok, no, tengo que llamar a la vecina y pedirle aceite. Exacto. El Ben Ish Chai, entre otros, explica que la palabra shivil significa sendero. Y en esta proclamación la palabra bishvil debe entenderse como en el sendero. La voz celestial que dice, perdón, me salté una parte. La Gemara enseña que todos los días suena una voz celestial desde el monte Sinaí que proclama, Kol haolam kulo nizon bishvil Hanina bani. El mundo entero se sostiene gracias a mi hijo Hanina. El Ben Ish Chai explica que la palabra shvil significa sendero y en esta proclamación la palabra bishvil debe entenderse como en el sendero o normalmente significaría se so- que es a través o sea, Bishvil es a través o gracias a mi hijo Hanina, ¿no? En este caso no es que es a través de Hanina que se sostiene el mundo, sino que Hanina es el sendero del mundo, es la luz del mundo. La voz celestial dice que Rabbi Hanina era el sendero o el conducto que traía la bendición material del cielo a la tierra. El poder de su depurado nivel de bitajón era tal que traía sustento al mundo entero. De hecho, el Jobot Alevavot enseña que quien posee un bitajón sobresaliente trae bienestar a toda su ciudad. Por su mérito, los habitantes de su ciudad se libran de la calamidad y se les conceden bendiciones. El comentario sobre el Jobot Alevavot explica que este es el significado del pronunciamiento Kol Halam Kulo Nizon Bishbil Hanina Beni. El nivel, o sea, que todo el mundo fue creado, se sostiene a gracias a mi hijo Hanina. El nivel de bitajón de Rabbi Hanina era tan singular que trajo bendición y sustento a todo el mundo. Rav Tzadok HaKohen de Lublin señala que esta afirmación del Talmud sobre esa proclamación diaria la enseñó Rav, que vivió muchos años después de la época de Rabbi Hanina Mendoza. Uno podría preguntarse entonces, ¿cómo pudo haberse escuchado una voz proclamando que el mundo se sustentaba en el mérito de Rabbi Hanina varios años después de su muerte? Rav Tzadok responde que en cada generación hay alguien como Rabbi Hanina, un tzadik que alcanza un nivel superlativo de bitajón y Hashem sustenta el mundo en su mérito. Puede que nosotros no seamos esa persona tan especial, pero todos, cada uno a su nivel, con un esfuerzo considerable, podemos de hecho alcanzar este elevado nivel de Ein Od Milevado hasta cierto punto. Wow, wow, wow. Ok, hermoso. Entonces, vamos a poner la marca acá para que no se nos olvide que, que las próximas semanas es el 23. Ok, pero perfecto, chicas. Hermoso vernos de nuevo. Qué rico. Y bueno, con el favor de Dios, nos vemos la semana que viene.